respetuosa y cariñosa a la vez al contraalmirante Francisco José Bolaños, quien ha generosamente accedido a venir hasta acá, a este salón, en estas horas, a compartirnos no solo lo que él hace, sino cómo lo hace, cuáles son sus planteamientos, porque detrás de lo que él nos va a compartir, que es un programa de alto nivel, está la estrategia, está el pensamiento directivo, está la coordinación, está todo el ejercicio que tiene que ver con las personas, los procesos y las tareas. Entonces, de verdad que es un gran honor. Aquí tenemos estudiantes de la maestría en Gerencia Social y que están haciendo con la Universidad FIT su doble grado. Como le dije, hay unos que están in itinere, pero esperamos que se integren rápidamente. Por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, profesor, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que compartir el espacio académico para mí siempre es muy interesante porque es aquí donde surgen todas las ideas, las críticas a los modelos, donde se puede construir conocimiento. En esta oportunidad yo les voy a ir explicando un proceso que me parece a mí bastante interesante desde el concepto de construcción de políticas a través de la metodología bottom-up. Pero el concepto bottom-up para la construcción de políticas de seguridad y de desarrollo. Y de seguridad no bajo el enfoque que tradicionalmente hemos estado observando la seguridad, no desde el enfoque que siempre hemos tenido en mente de la seguridad. La seguridad es una percepción que tenemos nosotros de poder vivir libremente, de no sentir ninguna afectación, ninguna condición que altere nuestro proceso de desarrollo. Y es aquí donde vamos a ir entendiendo la relación que existe entre lo que es la seguridad, y en este sentido no coercitiva, no represiva, sino la seguridad de podernos sentir todos en un proceso amplio de progreso y el desarrollo en sí. ¿Podemos pasar? El modelo está diseñado y empieza su desarrollo en la Amazonía peruana. ¿Y por qué en la Amazonía peruana? Porque la Amazonía, fíjense, ocupa más del 50% del territorio nacional. O sea, nosotros somos un país amazónico, pero que lamentablemente mira hacia el mar. Somos un país amazónico, asentado en la costa, que tiene una rica espacio andino, y sin embargo un territorio mucho más amplio y más útil, vamos a llamarlo bajo este punto de vista, poco explotado, que es la Amazonía. Esta Amazonía tiene algunas particularidades. Primero, que está poco habitada, hay una baja densidad poblacional por kilómetro cuadrado y hay una gran diversidad de pobladores indígenas, que casi todos los que vivimos en la costa o en las zonas urbanas creemos que todos comparten la misma cosmovisión o la misma forma de vivir o la misma interpretación de las cosas, y de repente ustedes eso ya lo entienden mejor que yo. Podemos pasar al siguiente. Fíjense, este espacio amazónico lamentablemente alberga los peores indicadores de pobreza, no solamente de pobreza, sino de desnutrición crónica, de analfabetismo y de todos los males que se puedan concentrar. Centrum, conjuntamente con algunas organizaciones, saca el índice de progreso social, aparte de los índices de pobreza, en fin, todos los indicadores que existen, pero en todos, lamentablemente, la Amazonía resalta y de lejos por estos indicadores. La siguiente, por favor. Hay un término que se viene acuñando últimamente, que es el índice de pobreza multidimensional, y también resalta el tema de la pobreza. Pero ¿qué significa eso? Fíjense. El hecho de que en este gran espacio, y particularmente en las zonas de fronteras donde difícilmente llegue el Estado, se instale la actividad ilegal. Y es ahí donde inclusive la carencia, la pobreza, los altos índices de mortandad infantil, desnutrición, se suman con la actividad ilegal y todas las actividades que afectan la seguridad de las personas. Entonces, a partir de esto se demuestra que hay una alta relación muy fuerte de lo que es la pobreza y la seguridad.
Y a partir de esto son espacios donde se generan muchos conflictos sociales. La ausencia del Estado, la falta de infraestructura genera una serie de conflictos sociales. Podemos pasar a la siguiente. Y acá vemos pues a través de todos los corredores, de todos los espacios que comunican a la Amazonía, que son los ríos, es lamentablemente donde se instala prácticamente toda esta actividad ilícita. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? El Putumayo, que prácticamente está presentando una situación muy compleja de presencia de actividad ilegal, minería ilegal, narcotráfico. Igual lo tenemos en el río Napo, igual lo tenemos en el Amazonas, Madre de Dios, ya saben cómo está. Entonces la presencia del río, que es, el río son las venas de la Amazonía, también son el sistema de comunicación, son las carreteras amazónicas. Y es aquí donde se concentra prácticamente toda la actividad ilegal. Pero, ¿qué pasa con la actividad ilegal? La actividad ilegal no es algo que se presenta de la noche a la mañana. Tiene un proceso muy similar al que a veces utiliza el Estado, las ONGs o cualquier otra institución. Y pasan por un proceso de instalación para conseguir legitimidad en estos espacios. La actividad ilegal no nace de la noche a la mañana y a mí se me ocurre yo voy a convertirme en minero ilegal. No, hay un proceso de captación de la misma población para que se legitime esa actividad y forme parte de la economía. Y posteriormente, después pasa a controlar prácticamente todas las actividades sociales y económicas que se desarrollan en ese espacio geográfico. Y esto hay que tener cuidado, porque si nosotros nos ponemos a hablar más de Madre de Dios, por ejemplo, o del Putumayo, o de otros espacios como el BRAE, no es que yo voy a agarrar la actividad ilegal y la voy a sacar y la voy a retirar con una patada. Porque ¿quién reemplaza esa economía que se da en forma de cadenas y que mantienen a toda la población que directa o indirectamente viven ahí? Entonces, este es un proceso de transformación que va captando a la población y que lamentablemente después por parte del Estado es muy difícil erradicarlo. Y esto hay que entenderlo. Y estos elementos, como yo lo estoy poniendo acá, forman parte de lo que más adelante vamos a explicar por qué es que nace el PIAS. Y eso no se entiende. Seguimos, por favor. Cuando agarramos un espacio geográfico, como por ejemplo podríamos decir Madre de Dios, Caballococha, Putumayo, Napo, o por ejemplo Condorcanqui en la zona del río Santiago, vamos a ver que estos se comportan como ecosistemas. Ecosistemas donde actúan tres actores: Estado, mercado, población. Y estos interactúan. Y es ahí donde el mercado se convierte en ilegal. Pero cada vez que entramos nosotros con alguna oferta o con alguna prestación de servicio, alteramos este ecosistema. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y que estas fuerzas disruptoras, por más de que tengamos muy buena o mala intención, muy buena, principalmente buena, y a veces no tan buena intención, lamentablemente generamos un desequilibrio en este espacio. Por ejemplo, todos sabemos los efectos que genera el programa Juntos cuando llega a un determinado pueblo. Y sobre eso no vamos a ampliar mucho, pero eso es el ejemplo que más aún cuando se generan expectativas y una serie de cosas que disrumpen en estos espacios, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el gran problema en el año 2012, yo soy nombrado como jefe de Estado Mayor en la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía. O sea, tenemos en nuestro cargo prácticamente el 50% del territorio nacional. La Marina, en esa época la Marina asume el comando operacional de la Amazonía y eso hace que tengamos a nuestro cargo Fuerza Aérea, Ejército y Marina en esa oportunidad. Entonces se empezó a analizar verdaderamente cuáles eran todas las actividades y cuál era la relación, y lamentablemente esto ya es de volverse locos. Yo no pretendo explicar esto, sino quiero partir de que esto a veces es inmanejable. O sea, si yo muevo algo por acá voy a terminar teniendo un efecto por allá. Entonces hay una vinculación y es ahí donde se le llama todo este enfoque multidimensional. Entonces es otro principio que vamos a desarrollar, un enfoque integral, un enfoque multidimensional que tiene que tener una perspectiva muy especial y particular para poder integrar
y articular a todos los sectores. Siguiente, por favor. Pero creo, y en esa oportunidad empezamos a analizar cómo podíamos reducir todos estos parámetros o todas estas fuerzas disruptoras que se dan. Y es que estaban unas ligadas a la pobreza, otras estaban ligadas a lo ilícito y otras estaban ligadas al desastre. Esas eran todas las amenazas que en cierta forma afectan al poblador en el campo de la seguridad, no del desarrollo, en el campo de la seguridad. Quiere decir que si yo trabajo en estos tres campos, estoy atendiendo la seguridad de las personas. Entonces nos queda claro que son tres espacios y la idea era cómo conseguir una estrategia que atienda a las tres actividades, a los tres espacios. La siguiente, por favor. Sin embargo, otro elemento que se daba era cómo articular, porque lamentablemente todos partimos de paradigmas, ¿no? El ejército, Fuerza Armada, imagínate, yo venía de la Fuerza Armada, conversar con alguien del Ministerio de Cultura, conversar... Era pues como mezclar el agua y el aceite, no entendíamos. Pero sí es importante que si queremos entender y definir el problema, que eso responde a la verdad, teníamos que romper esos paradigmas y tomar decisiones que no respondan a rigidez y que tenían que responder a escenarios mucho más complejos de un enfoque multiactor y no a la fragmentación, que era lo que estamos acostumbrados. Siguiente, por favor. Y este elemento es bastante importante, que después lo vamos a repetir como forma parte después de la estrategia, pero a veces cuando nosotros definíamos ese riesgo total, entendíamos que las diferentes causas no lineales no respondían necesariamente a la solución del problema, sino que teníamos que tener un análisis contextual. O sea, teníamos que contextualizar cada una de las variables que se interpretaban, porque muchas veces tenían diferentes comportamientos de acuerdo a la zona o el tipo de población con el que conversábamos. Es decir, que los colonos o la población, digamos, del Ande que pasaba a la zona, o los mestizos que pasaban a la zona de la Amazonía, no tenían la misma percepción, por ejemplo, que los napurunas o que los secoyas. Cada uno tenía una interpretación muy diferente. Entonces, hacer un análisis multicontextual de cada uno de los elementos que consideramos relevantes en estas análisis de causas nos permitía a nosotros sacar un análisis lateral, un análisis multilateral, donde ahí podíamos, en unos espacios donde vamos a ver ahora, hacer un análisis sociológico, militar, médico, legal, no sé, de las diferentes disciplinas, para conseguir acá sí una nueva definición única. Pero de un problema. Este problema se concentraba acá en una unidad que se analizaba bajo la interpretación de diferentes especialidades, donde ahí sí, en un espacio, vamos a llamarle académico, por usar una similitud, podíamos interpretar un problema bajo todas estas especialidades. Y después de esas especialidades, podíamos sí en ese momento analizar rápidamente cuáles eran los elementos que podemos articular, y ahí es donde vamos a ver de dónde nacen los ejes de trabajo. Voy a tratar de correr muy rápido y después me hacen ustedes las preguntas que consideren. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desarrollar una estrategia? ¿Cómo desarrollamos una estrategia? Siguiente, por favor. Entonces, en el año 2012 nace una iniciativa de la Marina de Guerra del Perú para propiciar la intervención articulada del Estado. Ya estamos viendo que la articulación era muy compleja. Buscar conseguir seguridad y desarrollo en espacios poco atendidos. En estos espacios progresan los ilícitos, las inundaciones, las epidemias y causan graves daños. Por eso es que eran estos tres espacios. Ante la recurrencia de estos problemas, las acciones cívicas, que era lo que desarrollaban las Fuerzas Armadas y que todavía siguen desarrollando, pasaron a convertirse en la estrategia de acción social. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué era lo que estábamos consiguiendo? Una más, ahí está. Pasar de lo que eran las acciones cívicas de actividades asistencialistas, temporales, desarticuladas e individuales, que nos mantenían en una situación actual, a una situación deseada a través de actividades articuladas que sean vinculantes entre sí,
que sean flexibles, y por eso entra el bottom-up, que sean modulares y multisectoriales. ¿Cómo? A partir de él. Yo quiero, bueno, aprovechando que está acá el profesor, a hacer un comentario. Realmente tuve la gran oportunidad de que como jefe de Estado Mayor tenía un oficial colombiano y un oficial brasilero. Entonces, yo siempre digo que la integración de diferentes actores, la articulación, ¿no? esos equipos multidisciplinarios son la gran fortaleza que tenemos y que son el objetivo del ODS 17, que no lo aprovechamos, no lo entendemos. ¿Y por qué el ODS se ha convertido en un objetivo? Porque somos tan egoístas que todo el mundo quiere ponerse la estrella en la cabeza, en el pecho, que le digan que ese es el dueño de la idea. Eso no es cierto. Fíjense, esta idea nace y tiene mucho de lo que es la acción integral de Colombia. Y el PIAS nace prácticamente de un ejemplo del bongo, que es un modelo colombiano. Y la acción integral de Colombia nace del Plan Colombia. Es un modelo que se diseña en el centro Perry, William Perry, en Estados Unidos, en Washington, con un equipo de especialistas que estudiaron a cargo de las Fuerzas Armadas cómo desarrollar la participación de las Fuerzas Armadas para ocupar el espacio. Vamos a ir después encontrando algunos términos más adelante en el concepto de la estrategia. Siguiente, por favor. Entonces, ahí es donde se decide ya, porque ya estamos hablando, yo he tenido que recortar la exposición, pero ya estamos hablando del segundo taller. Son 5 talleres que forman la estrategia. Son 5 talleres que el último se desarrolla con 150 personas, 50 instituciones por 2 días completos de intervención. Ya no nos reuníamos por sectores, sino nos reuníamos por ejes de trabajo. El eje era el espacio donde había un diálogo académico. Y estos eran los ejes que primigeniamente se empezaron a tocar para dar respuestas, soluciones intersectoriales y multidisciplinarias a un problema como podría ser la nutrición, la educación, la salud. Y fíjense, no se puso seguridad, sino el Ministerio de la Mujer le cambia el nombre y le pone protección. Es un tema que después, otro día lo podemos comentar. Pero bueno, protección también. Pero todo este nivel de articulación, que se acuerdan que lo analizamos multicausal, multicontextualmente, y que después se articulaba, tenía que ser sostenido en el tiempo. Y ese nivel de sostenibilidad se utilizaba acá el concepto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las plataformas. Nosotros cuando operamos Marina, Fuerza Aérea, Ejército, porque pues son diferentes plataformas que actúan en cada espacio para darle sostenibilidad a la intervención. Entonces, si consideramos que la amenaza, por ejemplo, la pobreza, la desnutrición, es el enemigo, pues entonces hay que actuar con la misma concepción estratégica. Entonces, si bien es cierto, yo debo fortalecer la plataforma del centro, que es la plataforma local, donde está la comunidad, yo no puedo poner toda la infraestructura en un lugar, porque son zonas rurales. Entonces tenía que desarrollar una plataforma itinerante, que lleve toda la capacidad que tiene la zona urbana, pero itinerante, que no genere un impacto en el espacio rural. Pero también la plataforma de soporte que tiene que ver con la tecnología, porque también hay un telestado que tiene que complementar la plataforma de la estrategia. Y un centro de coordinación con un puesto de comando, un puesto de combate, un puesto de comando que monitorea los indicadores. Porque si yo no monitoreo y no controlo ya plataformas, o sea, ya no es un sector el que está interviniendo, sino son varios sectores en 3 tipos de plataforma con tiempos y espacios diferentes, con características diferentes que se sobreponen y se complementan. Entonces esto tiene que ser controlado por un cerebro. ¿Ya? Entonces ahí podemos garantizar la articulación. Pero ¿qué era lo importante que debía construirse en esos talleres? En esos talleres tendrían que construirse cadenas de valor. Esa cadena de valor que me llevaba de una situación actual a una situación deseada. Y donde yo identificaba por hitos y espacios, ¿no? Y actividades cuál era el avance de la estrategia y como decíamos que era flexible, tenía que retroalimentarse los conocimientos y adecuarse a las características del proceso de transformación de la comunidad. Pero hablábamos de 3 espacios, no sé si se acuerdan, en el ecosistema, el público, la población
el mercado, acá están. Por eso se incorpora la empresa privada y el conocimiento se incorpora a la academia. Si no hay empresa que participe, lamentablemente las cadenas de valor, y sobre todo el espacio productivo, no funcionan. Si hablamos de conocimiento, si no está en la academia, yo puedo llevar conocimiento, pero ¿quién lo capitaliza si no está en la universidad? Siguiente, por favor. Entonces, ahí está el centro de coordinación, que esto es muy parecido a lo que tiene la estrategia de acción integral, el centro de coordinación de acción integral, el CCAI, y los talleres que eran donde se establecía la línea base y el proceso de prácticamente lo que ustedes también han estudiado seguramente en 2 ciclos atrás, ¿no? Fíjense, yo no había estudiado nada, pero así salía. Pero es que es lógica, ¿no? Pero cuando empecé yo también estoy estudiando como ustedes, unos cuantos ciclos menos. Pero cuando he visto todo me he dado cuenta que prácticamente habíamos descubierto algo que ya estaba escrito. O sea, lamentablemente pues la pólvora se inventa 10 veces, ¿no? Y eso no puede ser. Seguimos. Bueno, entonces la principal plataforma, que es la plataforma local, tiene 2 componentes. 2 componentes, primero el comité de gestión local, porque hay que empoderar a las personas, y segundo, el fortalecimiento de la infraestructura, porque lo que nosotros buscábamos era alinear los planes de desarrollo concertado, ¿no? Desde el gobierno regional, gobierno provincial, gobierno local, para que el alineamiento presupuestal tenga sentido y a la vez los sectores puedan aperturar sobre lo que es la infraestructura que está predefinida a instalarse en esa zona, pero tenía que haber una gestión desde la misma comunidad, desde el empoderamiento, porque ellos son los actores los que deben fortalecerse a través de todo este tipo de intervención. Acá hay una foto que es muy importante, fíjense, la foto del centro es un eje del cuarto taller. Ese es un espacio, o sea, como eso habían 3 salones. Fíjense la cantidad de personas. Y acá, este es un Apu Secoya. Está explicando la estrategia de acción social a su comunidad con 2 viceministros y el alcalde de Torres Causana. Claro que lo tiene que explicar, si él estaba sentado acá. La conocía y la estaba explicando en su lengua. Entonces, ese es el empoderamiento, es una estrategia desarrollada por ellos mismos. Siguiente, por favor. La plataforma itinerante, que más adelante ahora vamos a ver cómo se ha ido transformando. Muchos conocemos el concepto de la PIAS como el buque, ¿sí o no? No es el buque. PIAS significa itinerancia de la estrategia de acción social. ¿Han escuchado ustedes en algún momento la muerte del creador? Death of the Fixed, ¿sí? Que es cuando uno se hace los modelos, la estrategia y decaen. Eso es lo que hay que evitar con estos programas que a veces nacen como bottom-up. La estrategia de acción social, y ahora vamos a ver más adelante, tiene todos estos complementos. Pero en la actualidad la estrategia de acción social en el MINI está en un viceministerio y el programa País, que es lo que se ha creado a partir de esto, está en otro ministerio, otro viceministerio. Entonces, a veces eso no deja que avance. Es un poco complejo, pero bueno, esas son las cosas que a veces hay que ir corrigiendo poco a poco. La plataforma itinerante, entonces, ya lo hemos visto, sirve para acercar de una forma articulada, temporal y sostenible los servicios y programas del Estado. La siguiente, por favor. Y lo que es Telestado es todo lo que es la digitalización y los servicios, digamos, para monitoreo, Telestado, teleservicios, hay una serie de beneficios. Siguiente, por favor. Este es el puesto de comando. El puesto de comando ya existe. Toda esta estrategia se ha convertido en lo que ahora se llama el programa País. ¿Conocen el programa País? El programa País es la integración del programa nacional Tambos con el programa Plataforma Itinerante, que ahora se llama programa País. El programa País es plataformas de acción e inclusión social. ¿Quién es el director ejecutivo de ese programa? El que fue mi jefe en ese momento. Y por eso les comentaba de lo que es la muerte del creador y el rejuvenecimiento, que son modelos de políticas, ¿no?, que a veces hay que evitar para que esto continúe. Entonces, prácticamente eso está trayendo como beneficio que la estrategia vaya incrementando diferentes
vamos a llamarle upgrade o mejoras, porque no se ha perdido el conocimiento. Entonces, lo que permite el centro de coordinación es el planeamiento, la supervisión, el control de las plataformas, el monitoreo de indicadores, la base de datos, teleasistencia y teleservicios. Siguiente, por favor. Este es el proceso en el cual se van desarrollando, fíjense, la estrategia. La cantidad de talleres que se fueron desarrollando. El primero, que se desarrolla el día 25 de abril, fue una exposición de lo que era la estrategia de acción integral, el modelo brasilero también, vamos a la escuela, y una idea que le llamamos en ese momento acción social, era una idea. Y a través de todos estos talleres se va fortaleciendo, a través de la articulación y la confianza de los actores. La siguiente, por favor. Este nuevo modelo, y ya el 11 de diciembre del año 2013, se desarrolla el quinto taller y pasa este modelo a la PCM. A partir de este momento ya la PCM, el presidente de ese entonces le encarga al Consejo de Ministros que saquen un decreto legislativo, el 1175, donde le encargan al Ministerio al MIDIS que desarrolle una política para esto y un presupuesto articulado, que es lo que ya más adelante se convierte en lo que es la estrategia de acción social ya como una política y el programa en sí. Siguiente, por favor. Fíjense, lo que yo quiero resaltar, esta foto es del cuarto taller, es la cantidad de participantes de las organizaciones nativas. Y es ahí donde se puede ver la fortaleza que esto tenía, ¿no? Fíjense, la cantidad de organizaciones principalmente nativas y también empresa privada, había de todo. Perro, pericote y gato, porque también estaban las petroleras. Siguiente, por favor. Ven, este es el cuarto taller. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esta es la construcción ya de la plataforma itinerante. La plataforma itinerante, podemos ver la siguiente, por favor. En el cuarto taller ya se estaba construyendo, fíjense, con toda la participación de servicios que se incorporaban en ese momento. Lo importante y anecdótico acá es que la plataforma, la PIAS, se construye a partir de una motochata incautada al narcotráfico. Y estamos en lo mismo que Medellín, porque CONAVI, que participaba acá, entrega en los talleres 4 motochatas incautadas al narcotráfico, un buque inmenso que quisimos convertirlo en un buque factoría para trasladar camucá, mupache, una serie de cosas, que era el Bailón, y 4 locales. Un local para lo que era el centro académico de la estrategia de acción social, el centro administrativo de acción social, el centro de abastecimiento logístico de acción social y el centro de trámite administrativo de la estrategia de acción social, para que esas cosas no se confundan, sobre todo porque había que desarrollar filosofía, doctrina y filosofía, porque la filosofía con una concepción y idiosincrasia amazónica es bien compleja. Entonces, ¿cómo crear funcionarios públicos con un enfoque amazónico? ¿No? Y que la intervención tenga una pertinencia completamente amazónica. Y que los funcionarios que participaban en el PIAS sean gente de las comunidades, porque yo lo que tenía que ver era que mi hijo era el que me traía a mí al servicio y que tripulaba el buque. No hay otra, ¿no? O sea, nadie nos regala a nadie nada, o sea, a mí me tiene que costar. Entonces, empoderar el servicio, el beneficio, el desarrollo, tiene que estar dado por la misma comunidad. Entonces, ese fue el enfoque con el que se fue desarrollando, construyendo todas estas plataformas. Acuérdense que acá no había, esto no era política, por consiguiente tenía 0 soles. Las antenas satelitales las ponía Gilat y Telefónica, donadas, prestadas, iban tomando diferente terminología conforme pasaba el tiempo. Primero eran prestadas, después eran donadas, después nuevamente prestadas y después te las devuelvo. Pero lo que hubo siempre fue un compromiso muy grande de diferentes actores, porque cuando hay algo en lo que la gente cree, une. Nos ha sucedido con el fútbol. Gareca nos ha enseñado a creer en algo, ¿no? Y eso nos une. El problema es cuando creemos en nosotros mismos y cada uno de nosotros quiere hacer su propio partido. Esto fue lo mismo. Todo el mundo creía. ¿La Vega fue la Amazonas? Ahorita vamos a ver. Siguiente, por favor. Este es el proceso de construcción. La siguiente, por favor. Ya acaba tomando forma. Para cada una de estas había diferentes tipos de talleres.
Acá ya los viceministros, la plataforma entregada por CONAVI, el proceso de construcción del CIMA, y esta es ya la que entrega el presidente, en esa oportunidad Humala, entrega la primera plataforma, y esto es cuando ya prácticamente el modelo estaba construyendo, y todos estos son viceministros. Van los viceministros a ver este proyecto. Gilat, De Vida, Renier, Banco de la Nación. El Banco de la Nación, no sé de qué banco sacó un cajero y lo puso acá. Entonces, estos buques tienen cajero. Entonces, solamente para explicar más o menos lo que significa el programa Juntos, no vamos a hablar si está bien o mal el programa Juntos, pero para un pensión 65, el programa Juntos, para una persona que tenía que navegar 7 días para cobrar hasta un banco del programa Juntos, que el banco llegue a su casa. Entonces, en la primera oportunidad que zarpa el buque, un señor saca su plata de programa Juntos y pensión 65 y se puso a llorar. Entonces el periodista le pregunta: ¿y usted por qué llora? ¿Por qué está llorando? Porque yo me demoraba 7 días, cobraba una cantidad de plata y prácticamente regresaba con 20, 30 soles porque había pagado comida. Y no puedo creer, esto es un sueño. Estos buques han salvado vidas. Antes del zarpe, el buque estaba amarrado para el día siguiente iniciar el despliegue con toda la prensa, y se acerca una lancha y traen a una persona que le había mordido una víbora, ¿no? Una serpiente. Se le salvó la vida. O sea, sin entrar en servicio había salvado una vida. Y acá han nacido muchos niños, varios de ellos se llaman Pía. Es cierto, está en un reportaje en televisión, véanlo ustedes. Y cuando uno va a los colegios, nosotros cuando somos chiquitos, ¿qué dibujamos? El avión, ¿no? Mickey Mouse, Disney, lo que nos llama la atención. Cuando uno va a los colegios, los chiquitos dibujan pías. Entonces, esto quiere decir que es algo que realmente le sirve a la comunidad. Yo le decía a mi esposa que el PIAS es más o menos como si el Jockey Plaza llegara a la casa. Lo cual para mí sería muy trágico, ¿no? Pero para ellos les iba a todos los servicios. La siguiente, por favor. Bueno, ya en el año 2000, finales de 2012, ya se entrega la primera PIAS, las estrategias siguen, pero el día que se entrega, el presidente de ese entonces, Humala, recoge la idea y dice: yo quiero que los tambos funcionen así. Y es ahí donde los tambos empiezan a articularse en un montón de servicios. Entonces, voy a hacer un paréntesis, pero sí quisiera, porque estamos en un espacio académico, de repente hacer una reflexión, ¿no? Esto nace en el espacio bottom-up. El tambos nace en el espacio top-down. Ahora vamos a escoger, a agarrar ese momento, porque cuando yo paso al retiro, en enero de este año, paso a trabajar al programa País como asesor del almirante, y parte de eso lo vamos a ver acá, porque lo he incluido, porque como junto dos programas, uno que nace bajo el modelo bottom-up y el otro bajo el modelo top-down, cuando hay dos filosofías, ¿no? Y eso es interesante, es muy interesante. Entonces el presidente en esa oportunidad dice: quiero que se hagan 12 PIAS, quiero coberturar todas las cuencas amazónicas con los PIAS, y en eso están. Y ahora vamos a ver más adelante cómo están. Esta es la distribución que se ha hecho, ¿no? El Putumayo tiene 2, el Napo tiene 1, pero va a tener 2, Ucayali se está construyendo, Yavarí se está construyendo, Marañón se va a construir, Tigre se va a construir, Morona está funcionando y se ha incorporado uno para Lago Titicaca. Siguiente. Este es el PIAS, estos son todos los servicios que tiene aproximadamente 40 personas. Entre esas 40 personas hay 20 para servicios aproximadamente. Estos son todos los servicios que tiene, ¿no? Yo les voy a dejar las diapositivas, así que no hay problema. La siguiente, por favor. Esta es una infografía que sacó el comercio, y acá prácticamente explica todos los servicios, cómo están todos los servicios distribuidos. Siguiente, por favor. Y esta es la primera, el primer zarpe que se da con la distribución. Y la pregunta que a veces en el espacio académico nos hacemos, yo como alumno, es: ¿qué cosa significa empoderar y participación? Y para mí la primera experiencia de participación con los alcaldes fue que ellos decidan en un taller dónde iba a haber la intervención en qué poblados, en cuánto tiempo. Entonces, eso no es muy fácil.
Fue una locura. Y prácticamente nos demoró un día con muchos vaivenes, muchas discusiones, pero al fin, sobre todo, creo yo, con el empoderamiento y el compromiso de la decisión que se había tomado. Porque el asumir de que vayan a un poblado que tenía la representación del alcalde o era decisión del alcalde, comprometía a que él haga la difusión y el ordenamiento para optimizar el tiempo. Y eso es sumamente útil, porque en el PIAS lo que menos se puede perder es tiempo. Es como un taxi, no se puede perder el tiempo. O sea, hay que tratar de hacer la mayor cantidad de servicios, porque el buque llega y hay colas para RENIEC, y después de RENIEC cola por los servicios. Pero el buque tiene que salir pues, después para atender a otro poblado, y hay poblados donde a veces entra un día y hay otros poblados que a veces entra 3 días. Y la población no es que toda esté ahí, sino que vienen en peques, vienen caminando, vienen una serie de cosas, y descubren que tienen uno u otro problema, otro se olvidó el DNI, otro no sé, se olvidó los análisis, se olvidó la partida. Entonces, organizar y optimizar tiene que ver con la fortaleza de la plataforma local. ¿Se acuerdan que hablamos de la fortaleza de la plataforma local? Entonces, la plataforma local es el primer elemento de empoderamiento para que haya una capacidad de gestión a nivel territorial. Es un excelente ensayo para todo lo que uno estudia acá, porque hay de todo. Siguiente, por favor. Entonces, acá se hizo prácticamente una cadena de una serie de servicios. Hay 12 servicios de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Hay 4 servicios de registro, y esos términos responden a los ejes. Siguiente, por favor. Hay 3 servicios de pagaduría. Acá yo puedo hacer transferencias al extranjero, es como cualquier banco, ¿no? Tiene todas las particularidades que pueda tener un banco. 6 servicios diversos que están con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, de Vida, el Sistema de Focalización de Hogares, el programa Juguemos. Creo que ahora hay jueces. Yo ya no estoy muy actualizado de lo último que se ha incorporado, porque estoy en Condorcanqui ahora en otro espacio. Pero esto trajo muchos beneficios directos e indirectos. Indirectos primero porque los profesores no necesitaban irse a las ciudades o a los poblados donde había un banco para cobrar. Por consiguiente, acá iba también un supervisor y monitoreaba verdaderamente el nivel de atención, de servicio de educación. Siguiente, por favor. ¿Quién me preguntó cuántos PIAS habían, si estaban construidos? ¿Usted? Sí. Bueno, en la evolución del programa PIAS, fíjense ya la cantidad de PIAS que hay. Antes era ahora ya hay un montón de PIAS. Porque ya tenemos Putumayo 1, Putumayo 2, Napo, Morona, y aparte los buques tópicos de la Marina se han incorporado. Pero también se han incorporado los Twin Otter y también se han incorporado el PIAS Titicaca, ¿no? Entonces este es un programa que ya cada vez va creciendo. El programa País ha cumplido recientemente 1 año, y el programa como tal, PIAS, desde su proceso de creación, desde el año 2013, ya como funcionamiento de la PIAS, tiene 5 años prácticamente, y desde el decreto supremo que lo crea, tiene prácticamente 3 años. Es un programa bastante joven, ¿no? Siguiente. Yo quería poner esto no para reventarle cohetes al programa, pero este programa tiene 5 premios. Tiene un premio en el 2015 a las buenas prácticas en gestión pública. Ahí participó en 2 lugares, uno quedó primero y el otro fue mencionado porque creo que era el único. Siguiente, por favor. El siguiente. Acá se ve más claro, innovación del Estado y atención al ciudadano en el año 2017. Siguiente. Siguiente, por favor. Tiene un premio de buenas prácticas interculturales en gestión pública por el Ministerio de Cultura. Tiene un premio también por la Sociedad Nacional de Industrias en cooperación público-privada. Siguiente, por favor. Y tiene un premio del Ministerio de Justicia en Derechos Humanos. Yo he expuesto esto en el Pentágono de los Estados Unidos, he expuesto en el Centro Perry y he expuesto en Corea este año.
el año pasado en Washington. Entonces, yo pienso que es un tema, sí, siguiente por favor, sí, un tema que hay que trabajar mucho, pero creo que tiene mucha fortaleza, mucho potencial y tenemos que conocerlo, así que por eso yo le agradezco al profesor que me ha dado la oportunidad de exponerlo, de difundir, pero también la estrategia de acción social ha estado en 3 declaraciones presidenciales. Ha estado en la declaración presidencial con Colombia por 4 años, ha estado por 3 años, 4 años. Este año se acaba de retirar porque el funcionario que tenía que tal vez trabajar esto no entendía y prefirieron retirarlo. Ha estado en la declaración presidencial con Ecuador, que fue la primera oportunidad en la que estuvo la estrategia de acción social, y está en la declaración presidencial con Bolivia. Por consiguiente, tiene toda la fortaleza para hacer una estrategia integradora, articuladora, para cadenas de valor transfronterizas, para integración de cuencas transfronterizas, que es lo que manda el mandato que tiene la CAN, ¿no? Y que hay que trabajar, hay que integrarnos, porque la Amazonía no espera, la Amazonía se está degradando. Carolina Trivelli, que es una persona que yo admiro bastante y con quien coordinaba mucho al principio el tema de la estrategia, yo les puse a ella 3 veces este tema y con ella empezamos a trabajar con su equipo. Me permitió, esto es un artículo que sacó ella, pero me permitió ponerlo para una exposición que justo entregué en el Centro Perry, en Washington. Y ella habla de lo que estuve trabajando con el almirante Moscoso en el Brain también, ¿no? Y hay un proceso piloto de pías terrestres en el Brain, hay un modelo también de pías terrestres en el Brain, y hay un espacio para que el Estado móvil se expanda y asegure todo este proceso. No, al final esto tiene para crecer mucho. Siguiente, por favor. Esta es en el título decía, experiencia de las pías bajo el enfoque de seguridad integral. Y esto lo quiero recoger un poco más desde la experiencia de Colombia, fíjense. La estrategia de acción social está acá, y eso tiene que ver con el concepto de seguridad humana, la atención de las personas del concepto de seguridad humana y buscar la legitimidad del Estado. Pero no solamente prestando servicios voy a conseguir legitimidad, yo tengo que ocupar el espacio, o sea, tengo que empoderar. Y ese es el concepto de seguridad, ocupar el espacio, que también lo tiene Colombia, ¿no? Pero también hay un espacio de integración subregional, donde el concepto de defensa tenemos que reformularlo. ¿Y qué vamos a defender? Tenemos que defender pues los espacios amazónicos. ¿De qué? Del cambio climático, de la degradación, de la contaminación. Eso se llama defender. Una cosa es seguridad, pero ya no voy a defenderme de los vecinos. Tengo que defender de lo que me amenaza. Entonces, la vigilancia y control de espacios tiene que ver con todos esos nuevos enfoques que tienen que ver con la preservación del espacio amazónico. Y ahí es donde tenemos que construir nosotros confianza e integración subregional para conseguir los espacios bajo el concepto de seguridad multidimensional. Entonces, acá hay 2 términos que a veces no juegan a nivel internacional, la OEA con la ONU, que son los conceptos de seguridad humana y la seguridad multidimensional. Cada uno tiene una particular y yo los he juntado. ¿Por qué? Porque según el concepto de seguridad multidimensional es el Estado y según el concepto de seguridad humana son las personas, ¿no? Ok, pero juntémoslo y esto sale muy bien. Al final todo da resultados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, recopilando todo lo que hemos conversado, tenemos un modelo de seguridad integral con 3 estrategias. Seguridad, acción social para desarrollo, seguridad, ocupación de espacio y defensa, que es la vigilancia y control de espacios, con 3 tipos de plataformas que ya están construidas y los ejes de intervención que la estrategia de acción social en el decreto Supremo 003 establece otros ejes, pero eso ya es porque el MIS ya estructuró la estrategia. Siguiente, por favor. La estrategia de acción social ya existe. La estrategia de vigilancia y control de espacios ya existe, es la Ley Marco de Desarrollo e Integración Fronteriza. Las plataformas ya existen, los ejes ya existen, el centro de coordinación ya existe, prácticamente ya está todo. ¿Qué falta? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Lo que falta es la estrategia de ocupación de espacios. Siguiente, por favor. Entonces, la estrategia de ocupación de espacios, ¿podemos darle toda la vuelta?
tiene 7 espacios. Primero, se maneja bajo el concepto de focalización, articulación y empoderamiento. Después vamos a ver cada uno. Este enfatiza el diagnóstico. Define los actores, como hemos visto. Define espacios de intervención. Trabaja un concepto estratégico. Establece un sistema de monitoreo y un sistema de medición. ¿Hay alguien del MIDIS acá? MIDIS. ¿Nadie? ¿Del MIDIS? ¿Del MIDIS? ¿No hay? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir viendo ya rápidamente, porque ya lo hemos analizado en una primera etapa, los lineamientos de empoderamiento. Fíjense, es lo que trabajamos en el BRAE. Acá estamos viendo prácticamente igual los mismos espacios, y este es año 2016, 2017. Este es un taller que se hace con el viceministro Michel Macaray y con CEDRO y todos los actores multisectorial, con los APUs del BRAE, con las comunidades achánicas para el piloto Río Tambo. Acá vemos el empoderamiento, ¿no? Como las mismas personas son las que están desarrollando la estrategia. Siguiente, por favor. La articulación, ¿se dan cuenta de los ejes? ¿Cómo trabajamos cada eje? Siguiente, por favor. La focalización es la intervención articulada de todos los sectores. Acá más o menos llegábamos con las aeronaves y llevamos prácticamente por 3 días cerca de 40 instituciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y la legitimidad, ¿no? Yo creo que la figura describe bastante bien qué cosa tiene que ser el Estado para nosotros, no simbolizado tal vez en quien nos debe defender, pero tiene que ser nuestro, tenemos que sentir que es nuestro, ¿no? Siguiente. El diagnóstico. Siguiente. Siguiente. Se requiere establecer un diagnóstico multicausal que debe ser contextualizado en relación a la focalización para determinar las necesidades y prioridades a atender por parte de cada servicio o programa, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es lo que hemos explicado. Siguiente, por favor. Los actores. Esto hablábamos, ¿se acuerdan de el ecosistema? ¿No? Tenemos que identificar cada uno de los actores, cómo interactúan y cómo podemos potenciar y cómo transcurren las cadenas de valor y qué acción tiene cada uno. Siguiente, por favor. ¿No? Acá estamos viendo, fíjense, acá están los 3 actores. MIDIS, el taller público. Estos son los actores privados en la Sociedad Nacional de Industrias, en el CEP. Todas son ONGs, empresas, todo. Y acá estamos haciendo una evaluación de las cadenas, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente. Hay unas diapositivas que yo he retirado, pero quisiera hacer una reflexión respecto de hecho que ustedes lo han visto, ¿no? Lo que tiene que ver con aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Y el tema de los aspectos cuantitativos muchas veces tienen que ver con el espacio público, ¿no? Ejecución del gasto público, número de prestaciones, ¿no? Eso tiene que ver. El espacio social no es así. El espacio social no tiene que ver con salud, no tiene que ver con niveles cuantitativos, sino cualitativos. Y muchas de las cosas se necesitan. Yo participé la semana pasada en un taller en Puno de Impandes de la CAN. Decía que el mejor proyecto de articulación de cuencas transfronterizas se había desarrollado con 0 soles. Yo me quedé sorprendido. Porque este proceso que se desarrolla entre Argentina y Brasil se ha convertido en un hito, pero no partió de cero de una asignación presupuestal, parte del bottom-up. Entonces yo he encontrado mucha similitud. Entonces creo que la reflexión viene ahí, que para hacer política, para generar desarrollo, para generar fuerzas disruptoras positivas, generar un proceso de cambio, no se necesita presupuesto, se necesita voluntad. Y yo siempre hablo de eso de un network. Y muchas veces, como yo trabajo en el área de articulación, mi trabajo es articular en la zona de frontera con Perú y Ecuador, y yo siempre hablo que lo que se necesita son personas que quieran hacer las cosas. O sea, la amistad vale mucho. Y esto tiene que ver también con los negocios. Los negocios no se hacen de una empresa a otra. Los negocios se hacen con amigos, ¿sí o no? Nadie negocia sin confianza.
Entonces, es algo de esto que vamos a ver. Fíjense, en la primera parte tenemos el espacio público. El espacio público tiene que ver con lo que dice la ley y tiene que ver también con lo que verdaderamente hay de lo que dice la ley, la norma. O sea, yo puedo decir, todos tienen derecho a agua, y cuando me voy a Condorcanqui nadie tiene agua. Entonces hay una brecha, que es la 3, ¿no? Sin embargo, muchas veces decimos consulta popular, ¿no? La consulta previa, la consulta de la comunidad, la consulta de la población. Y tiene que ver con esto, con lo que la gente percibe, con lo que siente, con su propia aspiración de la persona, del individuo, de sus formas de vida. Pero lo que no conoce es esto. Porque esa construcción del modo de vida no necesariamente es el que se debe construir en un ámbito social, porque no ni siquiera tiene idea. Si yo nunca he estudiado, me he preparado, yo no sé, como peruano, como ciudadano, como latinoamericano, qué es lo que quiero si no he salido de repente de mi casa. Entonces, esto hay que construirlo, y esta es tarea del Estado, y esta es tarea del ciudadano. Esto es lo que percibe el ciudadano, lo real. A él le pueden decir que es derecho, pero esto es lo que ve, ¿no? Y esto es lo que él siente. Entonces acá tengo un espacio social, cognitivo, que es lo que él siente, ¿no? Que entre lo que hay y lo que él siente también hay una brecha. También hay una brecha. O sea, yo le puedo poner agua, pero si no la quiere, tampoco. Entonces ese 2 lo puedo medir, ¿no? Es lo que sucede con el agua o los sistemas de saneamiento en las zonas de la Amazonía. Ponen los sistemas digamos, de saneamiento dentro de las casas y no las quieren utilizar. No funciona así. Y el Estado tiene que encontrar ese espacio intercultural. Entonces el espacio 4 viene a ser todo lo que es la adaptación intercultural, y tenemos el lujo de que tenemos un ministerio de cultura, con un viceministerio de interculturalidad. Pero ¿qué tanto los ministerios han adoptado el concepto intercultural? Entonces acá hay una serie de variables que puedo medir si verdaderamente adquiere pertinencia la intervención focalizada. Acuérdense que estamos en la estrategia de ocupación de espacio. Entonces, ocupar el espacio no es disrumpir, no es destruir, sino es construir. Pero ¿qué voy a construir si ni siquiera tengo un ordenamiento lógico? ¿No? Entonces, ¿podemos darle la siguiente, por favor? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que el espacio público baje al espacio social, no al revés. El espacio público entiende el espacio social. Yo tengo que generar funcionarios públicos con pertenencia cultural. Siguiente, por favor. Siguiente. Y hacer que el ciudadano, ahora sí, el ciudadano vaya al Estado. Es así, esa es la ruta. El ciudadano vaya al Estado para que este punto, que era la consecución del objetivo de la estrategia, sea todo esto y englobe a todos esos espacios. Eso es complejo, eso es en lo que ahora estamos tratando de darle forma, pero teóricamente es muy bonito, pero esa es una tragedia cuando las personas hay que empujarlas poco a poco. Siguiente, por favor. Entonces, ahí es donde viene la fortaleza del bottom-up, ¿no? Y por eso el tema es lo siguiente. Por favor, varios clics para poder construir todo. Los ecosistemas tienen que ser diferenciados. Este tema de los ecosistemas yo lo conversé en alguna oportunidad con Adam Bladwell, que fue secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA y que ahora es consultor para temas de seguridad, en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso, ¿no? Y él habla mucho del comportamiento de los ecosistemas para temas de seguridad. Hay una videoconferencia de él muy interesante, Adam con M. Bladwell, yo le recomiendo que lo vean, porque él explica bastante claro cómo es este tema de la seguridad y cuántos errores hemos cometido a través del tiempo. Y hay un libro, te estoy dejando la diapositiva. No, te lo estoy dejando, ¿para qué la vas a tomar? Entonces, ese es el gran problema de todo este trabajo, ¿no? Cómo hacer que el bottom-up pueda conseguir esa consistencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, este es un tema que conversamos nosotros cuando estábamos en el programa País para poder estructurar equipos de alto rendimiento focalizados para que consigan elementos de cambio en espacios definidos y que esos sean los elementos promotores o motores de gestores de cambios, ¿no?
pero cada uno tenía una estratificación y unos roles, que es lo primero que hay que definir en la estructura del Estado, cuáles son los roles, porque todos los ministerios piensan que tienen las mismas tareas. Algunos son articuladores y uno se mete en la tarea del otro. Al final no se entiende a veces cuál es el rol que puede desarrollar cada uno en el espacio y el mismo gobierno local, el mismo gobierno regional, la misma comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, acá para diferenciar un poco cuál es el rol entre la estrategia de ocupación de espacio y la estrategia de acción social, fíjense, hay una diapositiva que yo no le he puesto que tiene que ver con la formación de crisis, precrisis. Es una curva, no sé si ustedes la han visto, ¿no? Esa es la curva de la crisis. Cuando es crisis, ninguna de estas estrategias sirve. O sea, yo no puedo conversar con una persona que ha hecho un paro o algo porque hay otros actores que están negociando este tema con intereses que no tienen que ver con el desarrollo, con la seguridad de las personas. Es un tema completamente diferente. Pero sí en casos de precrisis, cuando la población está sintiendo un malestar. Porque lo que hay que hacer en precrisis es aliviar esto. Entonces, quien trabaja la ocupación de espacios no es la estrategia de acción social, es la estrategia de ocupación de espacios, por ese análisis contextual, causal, multicontextual, que nosotros hacíamos para atender las emergencias y urgencias y generar el empoderamiento para los procesos de desarrollo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta diapositiva es importante porque acá vemos las emergencias, que son lo primero que hay que tocar, las urgencias, después lo que hay que tocar para después atender las acciones de desarrollo. Esto no se hace así. Hacemos énfasis en infraestructura, ¿sí o no? Cuando hacen los pedidos, carreteras, colegios, pero hay gente que está muriendo con cáncer, ¿sí o no? Con gente que tiene epidemias, no tiene agua. Pero, ¿qué cosa es primero? ¿Es la vida o la infraestructura? Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que resolvemos. Y ese es el manejo de la precrisis, de la crisis, de esta crisis de desarrollo de seguridad, crisis de seguridad humana, no crisis de movimientos políticos o demandas políticas, políticos sociales. Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a poder ver un poco más claro. Fíjense, lo primero que tiene que atenderse en espacios de vulnerabilidad es las emergencias, después las urgencias, para ir empoderando a las personas, para después entender cuáles son esos procesos en esos talleres de las actividades necesarias y poder empoderar en la estrategia de acción social las actividades ya importantes que tienen que ver con el ordenamiento de los planes de desarrollo concertado, gestión municipal, formación de organizaciones locales, generación de capacidades, cadenas de valor, sostenimiento de actividades, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos viendo cómo es este proceso de investigar, de ir transitando por todo este trabajo para alinear lo que son las actividades de valor, las cadenas de valor pública y la cadena de valor social, diferenciada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este fue una propuesta que se desarrolló allá en Perry, en el centro Perry, cómo iba desarrollándose primero. Este es un balance scorecard, ¿no? Primero, desarrollo de capacidades, estructura, procesos, medición, calidad de la intervención, medición, y cómo es que los 4 lineamientos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los lineamientos? Empoderamiento, articulación, focalización y sustentabilidad. ¿Se acuerdan de los primeros lineamientos del número 1? Acá están. Balance scorecard. Siguiente, por favor. El gran problema de esa diapositiva, ¿se acuerdan? Donde había un montón de diagrama causal, multicausal, ¿no? Como es multicausal, la estrategia tiene que ser dinámica. Entonces, yo primero tengo que tener una vista holística, ¿no? Una vista holística que pueda definir el problema de forma integral. Siguiente, si pudiéramos, por favor. Tengo que determinar un diagnóstico adecuado y permanente. Siguiente, por favor. Y tengo que tener claro en los procesos que me permitan monitorear los resultados, ¿no? Siguiente, por favor. Por consiguiente, el feedback de una estrategia flexible, que es uno de los lineamientos de una estrategia flexible, para condiciones dinámicas y complejas, escenarios dinámicos y complejos, ¿no?
permite que esto atienda temas de seguridad y desarrollo bajo esa metodología, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es lo que se planteó para el BRAE, lo he puesto ahí porque es parte de la diapositiva que se planteó allá, pero no sé si lo estoy aplicando el programa País. Siguiente. Y acá es donde encontramos esta cadena de valor, ¿no? Una cadena de valor dinámica, donde utiliza el diagnóstico y las estrategias ordenadas, metas y objetivos y el análisis, el diagnóstico y la estrategia. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es lo que se planteaba para el BRAE? Siguiente. Esto sí de repente lo podemos pasar un poquito más rápido. Fíjense, acá vamos a entender varias cosas. Siguiente, por favor. Acá. Fíjense, ¿dónde se hacía el diagrama causal? ¿Dónde se hacía el diagrama contextual, el análisis causal, el análisis contextual y la intervención lateral y el análisis interpretativo? Ahora van a ver cada uno en las fotos que han visto. Siguiente, por favor. Fíjense, el taller de coordinación para análisis causal se hacía en ESAM. Fíjense, este es para el BRAE. Miren la cantidad de personas. Fíjense las comunidades en ESAM. Participación de la universidad, de la academia, en ESAM. Se pueden imaginarse que Tintaipuncu, los pobladores de Tintaipuncu están en un taller en ESAM, ¿no? Fíjense la cantidad de funcionarios públicos y la comunidad participando en talleres de Tintaipuncu. Siguiente. Entonces, ahí se hacía el causal. El contextual se utilizaba la plataforma itinerante. Siguiente, por favor. Y se contextualizaba con la comunidad. ¿Qué piensan ellos de lo causal? En los diferentes grupos poblacionales. Siguiente, por favor. Después venía la intervención de 4 días, ¿no? 120 funcionarios públicos, 4, 3 días, 5 días. Siguiente, por favor. Y después venía la evaluación para retroalimentar el sistema y identificar los indicadores. Pregunta, ¿esto continúa? No. Por eso yo les decía, la muerte del creador, igual todo. Entonces, acá nosotros nos caracterizamos, no sé si en Latinoamérica, pero al menos en el país, de desarrollar muy buenas iniciativas, muy buenas cosas, pero lamentablemente, pues, cada 2, 3 años, 4 años estamos inventando la pólvora. Siguiente. Entonces, para el proyecto o para el piloto Putumayo, que era la intención de la estrategia de acción social, siguiente, ya el programa País ha avanzado bastante, ¿no? Primero el programa País, que ya tiene acá la red de Telestado. Fíjense acá la red de Telestado ya está instalado, tiene el telecentro, el centro de coordinación, ¿no? Tiene el equipo de alto rendimiento que lo ha creado, tiene los 2 PIAs que están trabajando, Putumayo 1, Putumayo 2, y tiene 10 tambos instalados. Y además tiene los Twin Otter, que son las aeronaves. Entonces, esa es una intervención integral, no había nada antes. Ahora hay todo esto, esta es articulación del Estado. Siguiente. Siguiente, por favor. Para el tema de monitoreo, esto es lo que se hizo, establecer hitos, fases de formulación, pero esto prácticamente es más un proceso administrativo, cómo monitorear los convenios, los talleres, los resultados, cómo se convierte en política pública, cómo se van incorporando algunas fases. Siguiente, por favor. ¿No? Y el tema de medición, se firmó un convenio en esa época con Centrum Católica para que se incorpore el piloto como que sea monitoreado a través del índice de progreso social. Esto todavía está en un tema de formulación, pero es como incorporar muchas de las cosas. Bueno, espero no haberlos aburrido. Súper bueno. Yo les dejo ahí la idea es construir, construir conocimiento, así que si hay alguna recomendación, crítica, mejora, opinión, yo lo voy a agradecer. Yo quiero agradecerle al almirante la generosidad en el conocimiento y en la facilitación. Detrás de todo lo que él ha contado hay algo muy importante que ustedes
como profesionales que han optado por vivir la gerencia como una competencia adicional y una capacidad para la vida. Y es un poco lo que llamamos coloquialmente la resiliencia, porque uno muchas veces en la vida del Estado, de las organizaciones, co-crea, propone, diseña, pero le toca ser testigo también no solo de las victorias, sino de otros teatros de operación, en los cuales las cosas no salen tan bien. Pero ahí es donde está la fuerza creativa, inagotable del pensamiento, y ahí es donde ustedes tienen que exigirse actualización, lectura, visión estratégica, porque llegan nuevos actores a nuestros ecosistemas. Con ello la técnica no es convencerlos, es más demostrativa y más de cabalgar todos los días. Yo le quiero ofrecer al contraalmirante simplemente no solo nuestro reconocimiento, sino una constancia de agradecimiento a nombre de la universidad, porque su trabajo es muy importante para nosotros. Creo que la universidad en usted ha recibido una contribución muy generosa y que le estaremos contando cómo nos va con el análisis de esto. Sí, ¿Le parece? Y a disposición, por supuesto, y muy agradecido por todo. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.